Vuelvo y repito, ¿cierto? El proceso del conocerse a sí mismo, el conocimiento de sí mismo, nos va a llevar obligatoriamente a un proceso, ¿cierto? El proceso que en realidad vamos a comenzar y que todos ustedes, todos nosotros estamos llevando adelante, tiene un campo de acción. Ese campo de acción no solamente es en el mundo físico, también es en el mundo astral, en el mundo de los sueños. Y la idea es comprender que realmente este curso lo que busca es que cada uno de nosotros tome acción concreta para el desarrollo del conocimiento de sí mismo. Es decir, vamos a ser cada uno de nosotros los actores principales de este trabajo, de este desarrollo. Por lo tanto, cuando hablamos del desdoblamiento astral, que es la clase de hoy, lo que estamos es adentrándonos en el espacio psicológico nuestro y el de la naturaleza, ¿sí? Entonces, ese proceso, ¿cierto?, de profundizar, adentrarnos en nuestro propio espacio psicológico, que es, ¿cierto?, el trabajo de conocerse a sí mismo, también nos va a llevar a adentrarnos en el espacio, ¿cierto?, psíquico de la naturaleza. Por eso cuando hablamos del desdoblamiento astral debe quedar muy claro de qué se trata, qué es lo que vamos a buscar o qué es lo que debe ocurrir. Primero debemos saber que desdoblamiento se le llama porque es, ¿cierto?, es un doble del cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo físico está en la cama. Este cuerpo físico está, ¿cierto?, en el mundo físico, en el mundo tridimensional, y sale, ¿cierto?, desde aquí un doble. Es decir, nuestra propia, ¿cierto?, o la división de nuestro propio cuerpo, un doble, ¿cierto?, de nuestro propio cuerpo. Ese doble realmente se trata de lo que vamos a entender como el alma, la psiquis, ¿sí? Es decir, esa separación, ese doble, todos lo tenemos. Pero ¿qué es lo más importante? Ese doble es capaz de viajar a cualquier lugar, es capaz de moverse en el espacio. ¿Qué quiere decir eso del espacio? Es decir, se puede mover en el espacio astral y el astral está en todo lugar, ¿sí? Es decir, nosotros cuando nos desdoblamos astralmente vamos a cualquier lugar que lo deseemos, inclusive a los astros. Es decir, cuando hablamos del desdoblamiento astral, estamos hablando de la salida de un doble idéntico al cuerpo físico, que es nuestra propia psiquis, nuestra propia alma, que sale, ¿cierto?, con la capacidad inclusive de moverse a otros planetas, a otros astros. Por eso es que se habla de desdoblamiento astral. Este desdoblamiento astral ocurre eh, todas las veces que nosotros dormimos, todas las veces que nosotros nos quedamos dormidos, se produce el desdoblamiento astral. No es un fenómeno que tengamos que intencionar, va a ocurrir siempre. ¿Por qué va a ocurrir siempre? Porque el desdoblamiento astral hay que ver que es un proceso natural y necesario. Es decir, tú anoche, cuando te fuiste a dormir, te acostaste y te quedaste dormido, lo que ocurrió es que el cuerpo astral salió y con ello se llevó toda la psicología y quedó el cuerpo físico ahí durmiendo. Y tú anoche no tuviste que hacer ningún esfuerzo para que ocurriera ese desdoblamiento astral. Antes noche pasó lo mismo. Y antenoche lo mismo. Todas las noches o todas las veces que nosotros nos ponemos a dormir, se produce el desdoblamiento astral. ¿Qué es lo interesante? Que todas esas noches lo más probable es que ha ocurrido de manera inconsciente.
que quiere decir que nosotros no nos hemos hecho o no lo hemos realizado dándonos cuenta, simplemente ocurre. Y así le ocurre a la totalidad de la humanidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué nos interesa tanto abordar el desdoblamiento astral o conocerlo, comprenderlo y realizarlo? Porque lo que necesitamos es pasar del hecho de realizarlo de manera inconsciente, como es que ha ocurrido hasta la fecha desde que nacimos, empezar a hacerlo de manera consciente y voluntaria. Esa es la diferencia. Aprender a salir del cuerpo físico con el cuerpo astral de manera consciente y voluntaria. El desdoblamiento astral se va a ejecutar siempre, siempre que nos vayamos a dormir, siempre, siempre se produce. Más sin embargo, no siempre, podríamos decir que es raras veces ocurre que uno tenga conciencia. ¿Por qué? Porque para que tengamos conciencia en el astral necesitamos hacerlo voluntariamente y además, ¿cierto?, tener cierta intención detrás de ese trabajo. Muchas veces también hay gente que se puede desdoblar sin una intención, pero eso se debe a otros procesos. Bien, entonces ya nos vamos dando cuenta por qué se llama desdoblamiento astral, ¿cierto? Esta separación de este doble. Nos damos cuenta, ¿cierto?, que el desdoblamiento astral es natural y necesario. Es natural porque ocurre sin que nosotros lo busquemos. Y es necesario porque ahí se produce la regeneración, la recuperación del cuerpo físico por parte del cuerpo astral. Perdón, del cuerpo vital. El cuerpo vital o el aura queda reparando al cuerpo físico. Por eso es tan importante desdoblarnos también, porque así se produce, ¿cierto?, la reparación de nuestro cuerpo físico por parte del cuerpo vital. Y lo importante es comprender que cuando lo empezamos a hacer de manera voluntaria, abrimos un campo de acción que es absolutamente trascendental para el desarrollo del conocimiento de sí mismo. Una persona que se adentra, ¿cierto?, y empieza a desarrollar su conciencia, obligatoriamente va a tener que pasar, ¿cierto?, a moverse en el mundo astral gradualmente. En la medida que empieza a despertar físicamente, va a empezar a tener, ¿cierto?, el reflejo, la experiencia de desdoblarse de manera consciente. Más sin embargo, esto es a través también de la práctica. No se desdobla a alguien si uno no tiene una intención de hacerlo, ¿cierto?, totalmente con conciencia. Entonces, eso es lo que estamos buscando, empezar a desdoblarnos conscientemente, consciente y voluntariamente, para empezar a utilizar ese espacio, el mundo astral, la quinta dimensión, como un espacio de investigación de nosotros mismos y de la naturaleza en general. Esto debe quedar súper claro. ¿Para qué nos vamos a desdoblar? ¿Cuál es la búsqueda al desdoblarnos astralmente? Es lograr la capacidad de investigación de nuestra propia psiquis, ¿cierto? Del espacio psicológico privado, como aprender, ¿cierto?, y comprender la realidad de la naturaleza en general. La naturaleza involucra todo, desde los astros hasta las ínfimas expresiones que existen físicamente, todo tiene un doble astral. Bien, siendo así, lo que hoy vamos a ver principalmente tiene que ver con el hecho de poder saber o aprender a astralmente. Esa es la búsqueda. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a practicar el desdoblamiento astral? Eso es lo principal, ¿cierto? Entonces, vamos a estudiar, vamos a ver 5 fórmulas, 5 técnicas, 5 métodos absolutamente precisos para desdoblarnos. Recuerda, si tienes dudas, si tienes preguntas, si tienes inquietudes, las anotas, las puedes dejar en el chat o simplemente las anotas en un papel y luego, ¿cierto?, al finalizar la explicación, las haces para que podamos, ¿cierto?, responder. Bueno, entonces vamos a ver que existen al menos, bueno, hay muchas fórmulas, pero al menos 5 métodos que nosotros podríamos llamar bastante sencillos para poder provocar la salida, ¿cierto?, del cuerpo astral desde el cuerpo físico de manera consciente.
La primera, ¿cierto? Método o herramienta es lo que vamos a entender, ¿cierto? Como la concentración. Luego, ¿cierto? Existe otro elemento, otro método, otra técnica que es a través de la imaginación. ¿Sí? Luego vamos a ver la oportunidad, ¿cierto? A través de la vigilia del sueño, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto? Hay un fenómeno que es la muerte o, ¿cierto? Vamos a decir, eliminación del ego de momento. eh, y por último, vamos a ver una de las técnicas que vamos a desarrollar hoy día y la vamos a experimentar, que se llama, ¿cierto? O es a través de eh, la mantralización o el uso de mantras, ¿cierto? Estos 5 elementos los vamos a estudiar, los vamos a revisar y vamos a practicarlos, ¿sí? La verdad que este curso lo que nos va a estimular permanentemente es a que practiquemos. Si no practicamos, la verdad no tiene sentido, ¿sí? Así que hoy vamos a hacer una pequeña práctica, vamos a ver los pasos y vamos a utilizar una de las herramientas finales que es la de la mantralización. Vamos a hacerlo, ¿cierto? De manera lo más preciso, práctico posible, ¿ok? Porque la idea es que hoy experimentemos el desdoblamiento astral al acostarnos, es decir, se lleven la práctica muy clara y hoy nos desdoblemos. Si lo hacemos hoy, si practicamos hoy, es muy probable que la experiencia que tengamos nos ayude mucho a darnos cuenta de las realidades de las cuales nos estamos perdiendo, ¿cierto? De la realidad de un mundo astral o de una quinta dimensión es importante, ¿ok? Por concentración. La concentración es la herramienta, ¿cierto? Que salía aquí al principio, ¿cierto? La concentración es la herramienta, dijéramos, por excelencia que nosotros debemos desarrollar. Todos nosotros, si desarrollamos una concentración profunda, intensa, muy determinada, vamos a tener éxito asegurado en todas las prácticas que vamos a ver en el curso. Y en esta del desdoblamiento astral, va a ser, ¿cierto?, muy importante para lograr justamente experimentarlo, vivenciarlo rápidamente, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de concentración, vamos a darnos cuenta que tiene que ver con el hecho de tener una capacidad de tener la atención centrada en una acción concreta. Podríamos decir también tener la conciencia totalmente en una acción, poner toda nuestra atención en algo. Esta concentración, ¿cierto? Es un desarrollo que es gradual. Hay personas que tienen buena concentración, hay personas que no tienen tan buena concentración. No importa en qué nivel te catalogas tú, no importa. Lo que es importante es tener determinación, ¿sí? Porque alguien puede decir, oye, yo soy re malo para concentrarme. Paso una mosca y me pierdo. No importa. ¿Le interesaría, le gustaría desdoblarse? Lo que más me gustaría. Ah, bueno, entonces ¿estaría determinado a hacerlo? Sí. Como sea, yo lo voy a lograr. Eso es determinación. Es decir, que no me condicionan los factores externos o inclusive internos, sino que me condiciona mi ánimo, mi deseo de desdoblarme. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner la atención, por ejemplo, en nuestro corazón. ¿Sí? En los latidos de nuestro corazón. Esta práctica, esta fórmula, ¿cierto? Solamente requiere que hoy, al acostarse,
Va a hacer tus pasos como, ¿cierto? Simplemente una oración. Uno puede decirle a Dios dentro de sí, Dios mío, ayúdame, me quiero desdoblar, quiero experimentar. Luego vamos a ver nosotros unos pasos para que lo puedas aplicar si te parece, si te hace sentido. Si no, con tus palabras, muy sencillito, sin ponerle mucho misterio, te acuestas, relaja el cuerpo físico y toda la atención no va a estar más que en los latidos de tu corazón, pero intensamente, que nada te saque de allí. La atención significa que en realidad pueden abrir la puerta, puede sonar un ruido por la calle, que puede pasar ladrar el perro, que lo que sea, pero la atención va a estar ahí, sintiendo los latidos del corazón. Y sentir significa que inclusive si puedo ver, bueno, lo veo, pero sentirlos, los latidos ahí, ahí. Esa capacidad de estar concentrado solamente en los latidos del corazón va a permitir que yo pueda vivir todo el fenómeno del desdoblamiento astral de manera consciente. ¿Se ha dado cuenta que hay veces que uno se está quedando dormido y como que siente que se va a caer? Ese es un fenómeno, parte de los tantos fenómenos, ¿cierto?, que pasan cuando uno se está desdoblando, cuando se está quedando dormido. Se da cuenta que uno está, ¿cierto?, por dormirse y empieza a ver imágenes de recuerdos, imágenes raras, y empieza así como las imágenes ensoñativas, todo eso es parte del fenómeno, de salirse del cuerpo, o que de repente le salta el cuerpo por un lado, una pierna, ¿cierto? Y está todo eso ocurriendo ya. Eso es parte de los fenómenos que cuando uno está concentrado, pero absolutamente del corazón, va a hacerse consciente uno de eso y de muchas otras más aspectos que capaz que nunca había percibido. ¿Ok? Entonces, una persona por sola y pura concentración puede lograr, ¿cierto?, desdoblarse. Tanto así que puede concentrarse solamente en la respiración. Tal vez no le sale lo del corazón, pero sí, concéntrele inhalación, exhalación, exhalación, inhalación. Y puede mantenerse allí todo el tiempo. Si es capaz de mantenerse allí, está concentrado solamente en la respiración y ningún pensamiento, ninguna idea, ningún recuerdo, nada que ocurra por fuera, lo saca. Y ahí va a empezar a vivir todo el fenómeno del desdoblamiento astral sin ningún problema hasta cuando salga del cuerpo. ¿Ok? Entonces, esto requiere principalmente eso, determinación en estar concentrados durante el proceso del sueño. ¿Queda claro hasta ahí, no? Bien, cualquier duda, luego la anotan y la aclaramos. El otro, ¿cierto? El segundo, imaginación. Este es muy bonito, ¿eh? Hay gente que tiene una imaginación, pero y hay otras personas que dicen, oye, yo trato de imaginar, de visualizar, y no veo nada, me cuesta un montón, veo todo oscuro, inclusive en mi mente no es muy bueno, no soy muy bueno para, ¿cierto?, muy buena para imaginar. Bueno, habrá personas que por eso le puede acomodar, que sí tienen buena imaginación. Eh, Esto, ¿cierto?, de la imaginación es súper, súper, súper clave. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Como les decía, todas las preguntas déjenlas anotaditas ahí y luego las vamos a responder al final. Cuando nosotros, cuando nosotros, ¿cierto?, nos acostemos hoy en la noche, no mañana, no espere pasado mañana, no espere el próximo mes ni la próxima semana, es hoy, porque eso va a determinar algo muy importante en nosotros, luego lo vamos a ver. Hoy mismo uno se acuesta, relaja su cuerpo, ¿cierto? Inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Lo vamos a hacer ahora al final. Y después que está su cuerpo relajado, va a levantarse, va a visualizarse, va a imaginarse, va a verse levantándose de la cama. Esto es un acto, ¿cierto? Que la imaginación es poderosísima. Ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Que uno se imagina un sándwich y ya empieza a salivar, ¿no? Está el típico ejemplo de, imagínate que tomas un limón y lo cortas por la mitad, ¿cierto? Y de repente caen las gotitas de jugo de limón y uno empieza a salivar. Dice uno, pero esto es una locura. El cuerpo reacciona a la imaginación.
Acuérdese uno cuando tuvo una discusión con un amigo, un familiar, y estaba enojado, y de repente se ve y está con los puños apretados, y está hasta con el ceño fruncido, y está solamente recordando esa discusión, hasta se le agita la respiración. ¿Por qué? Porque la imaginación tiene un poder de impactar en el cuerpo. ¿Se ha dado cuenta cuando una persona fantasea sexualmente? Puede estar en la cama, en la ducha, en el auto, en la calle, y se ve fantaseando y tiene hasta cierta actividad de los órganos sexuales. Y uno dice, wow, esto está fuerte. Claro, ¿por qué? Porque la imaginación tiene un poder de impactar en el cuerpo. Entonces, ese mismo poder, si lo empezamos a utilizar de manera consciente, de manera dirigida, de manera intencionada, también va a tener el mismo efecto. ¿Qué quiere decir esto? Que va a dirigir el proceso de la salida en astral. Por eso, cuando uno esté acostadito, relajado, tranquilo, entonces se visualiza que se levanta de la cama, se ve levantándose de la cama, se ve saliendo, ¿cierto? Destapándose. ¿Se da cuenta que uno se destapa primero? Pero depende para qué lado duerme uno, si para el lado derecho o izquierdo se sale de la cama. Pongámosle que está para el lado izquierdo, saca las tapas, ¿cierto? Y lo tiene que ver, vea todos los detalles, con lujo de detalles. De hecho, uno puede ver que está todo oscuro, que entra una pequeña, cierto rayo de luz por la ventana, en fin. Saca la frazada, ¿cierto? Se va incorporando de a poquitito, ve cómo va bajando los pies, se tiene que ver como que estuviera haciéndolo exactamente igual. Baja los pies al piso, se sienta, tómese, ¿cierto? Pone las manitos al costado de la cama, se levanta, todo con la imaginación, pero en primera persona. En primera persona, eso es muy importante. Estoy haciendo eso en mi imaginación, lo estoy haciendo, pero en total y absolutamente, ¿cierto? Atención. Y en ese instante que me levanto de la cama, camino, voy mirando, ¿cierto? Mi entorno y camino hasta la puerta de la habitación y tomo el pomo, ¿cierto? Tomo la perilla de la puerta y me tomo fuerte de allí, firme. Y allí, ¿cierto? Miro hacia atrás, miro hasta la cama. Y allí en la cama voy a ver mi cuerpo físico allá descansando y yo voy a estar en el astral, en el cuerpo astral aquí, tomado. Es importante, muy importante tomarse, porque si no va a tener tendencia a volverse al cuerpo físico porque puede impresionarse al ver su cuerpo allá. Es raro ver el cuerpo físico allá. Y uno dice, pero si estoy acá, ¿cómo está mi cuerpo físico allá? Bueno, esto es extraordinario, es genial. A uno se le acaba el miedo a la muerte, se le acaba la idea de que somos especialmente humanos y que en realidad lo demás es como medio así vaporoso, y nos damos cuenta que la realidad es mucho más que eso que está en el físico. Es algo que en realidad nos traspasa, nos damos cuenta que estamos viviendo una realidad estando con el cuerpo allá físico y la psiquis vestida en el cuerpo astral acá. Y uno realmente le rompen los esquemas, ¿cierto? Esa experiencia le rompe los esquemas que tenemos de lo físico, de la vida. Por eso es tan importante experimentarlo, para que dejemos de soñar, porque nosotros soñamos en gran medida porque estamos identificados con lo físico. Una vez estando en astral, con la conciencia despierta, es como un golpe a la psiquis, al alma, a darnos cuenta que no es el físico lo único. Bien, entonces ella se desdobló gracias a la pura y absoluta imaginación. Si usted tiene buena imaginación, practíquelo. Y si no tiene buena imaginación, practíquelo igual, pero con determinación siempre. Es decir, tener decisión de experimentar. Eso es lo que va haciendo, ¿cierto?, un verdadero investigador de sí mismo, de la psiquis. Eso es lo que nosotros, ¿cierto?, somos, y para allá va este trabajo. Esto no es para personas pasivas ni personas que quieren ver pasar la vida por delante y ojalá ver si me muero mañana. No. Tercero, ¿cierto? Vamos a vigilar el sueño. Esta práctica o esta fórmula requiere principalmente de una capacidad de investigación. ¿Han visto ustedes
investigador esto de la naturaleza, ¿no? Personalmente me gusta mucho, ¿cierto? Cuando las personas están investigando ¿cierto? Al lobo en la manada y quieren saber quién es el líder y cómo se comporta la manada y toman distancia y con sus prismáticos y ¿cierto? Sus cosas, van mirando todos los detalles de lo que va ocurriendo allí con total, ¿cierto? Atención, no pierden la atención en ningún instante de lo que está pasando allí, en esa manada. Y eso es lo que les permite identificar que en realidad el líder, de hecho, no va adelante, como podría creer la mayoría, ¿cierto? Sino que el líder va atrás, va resguardando, ¿cierto? Que no pase nada por detrás y que nadie se quede atrás y que todos avancen. Y el investigador queda, pero asombrado de eso. Bueno, eso hace a alguien que vigila el sueño. Tenemos que tener un carácter de investigador. Vigilar el sueño es una técnica extraordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a acostarnos igual que siempre, ¿cierto? Hace todo su proceso normal de uno, se acuesta, hace su proceso de inhalación, exhalación, ¿cierto? Muy sencillito para relajar el cuerpo, haga siempre una oración de corazón a Dios, ¿cierto? A Dios Padre, a Dios Madre, para que le ayude, para que le dé la oportunidad de la experiencia. Y luego, simplemente, debe, al igual que el investigador, ¿cierto? Que está mirando, queriendo saber por fuera lo que hace la manada de lobos, con esa misma intención de querer descubrir y comprender y realmente saber cómo pasan las cosas, uno empieza a vigilar su propio sueño, sin quedarse o sin irse, ¿cierto? Sin quedarse con la conciencia dormida, sin que se duerma la conciencia, sino que una capacidad de atención, una capacidad de mirar, de descubrir cómo se empieza a relajar el cuerpo. Ojalá siempre haga lo de cúbito dorsal, es decir, acostadito de espalda, porque es más fácil no quedarse dormido tan rápido. Entonces allí vea cómo se relaja el cuerpo, vea cómo empiezan estos estertores, a veces estos movimientos involuntarios, vea cómo la respiración, ¿cierto?, va bajando, cómo se infla la pancita, empieza uno a sentir, ¿cierto?, una serie de fenómenos. Empieza a sentir que el cuerpo se hincha, se infla, pero no está pasando nada, es una sensación. Inclusive puede empezar a sentir que las piernas empiezan hasta a levantarse, o muchas veces empieza a sentir, ¿cierto?, un ruido pesado por acá atrás, ¿cierto?, como un motor muy intenso, muy fuerte, y va a empezar a descubrir una cantidad de fenómenos que jamás había visto, solamente vigilando el sueño. Cuando se dé cuenta de que están ocurriendo todos estos fenómenos, estos ruidos, esta inflamación, como que el cuerpo se inflara o se levantara, o al revés, se empieza a sentir pesado, como que se empieza a hundir en la cama, la capacidad de seguir observando debe ser más intensa, más tranquilo, más relajado. Saber que está descubriendo lo que nunca había descubierto. Saber que está acercándose el proceso de la salida del cuerpo astral. Y dejar que ocurra todo eso que está ocurriendo allí. Hasta que va a sentir, en ocasiones, la persona se logra dar cuenta de un verdadero chasquido, ¿cierto? Ocurre así como un ruido, sí, cuando se logra separar el cuerpo astral del cuerpo físico. Cuando ha ocurrido eso, la persona se debe levantar de la cama, o sea, mejor dicho, ya estando desdoblado, ¿cierto? Se va a levantar de la cama, pero va a estar en astral y va a hacer un ejercicio, ¿cierto?, muy sencillo de comprobación, que es dar un saltito con la intención de salir, es decir, desprenderse completamente del cuerpo físico. Y es esto, un saltito, pero con la intención de quedar flotando. Con eso, estando en vigilia del sueño, va a lograr comprobar la salida en astral. ¿Ok? Esa es la tercera fórmula, método, ¿cierto?, para poder experimentar el desdoblamiento astral. Hay una cuarta que es extraordinariamente interesante, porque nos va a permitir, ¿cierto?, dos fenómenos. Primero, empezar a sostener la atención consciente. El problema de nosotros, y lo vamos a mirar en el curso de manera muy detallada, vamos a profundizar mucho en este aspecto y te vas a dar cuenta de cómo es de importante.
Yo me imagino que todos están tomando nota de esto. Ustedes ya lo tienen registrado y están sabiendo lo que estamos haciendo. Perfecto. Entonces, bien, el grave problema de nosotros los seres humanos es que nuestra atención está permanentemente dividida. Este es el problema endémico, o no sé si la palabra aplica, pandémico. Es nuestro grave problema. Eso es lo que nos mantiene con la conciencia dormida. ¿Ya? Entonces luego en el curso te vas dando cuenta cómo vamos a poder abordar todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué tenemos la atención dividida permanentemente? Y este es nuestro problema, y grave problema. Porque nosotros podemos estar aquí en este mismo instante y nuestros pensamientos están en otra situación, en otro lugar, en un lugar distinto a este tiempo. Es decir, no están en el mismo tiempo que está nuestro cuerpo físico. Nuestras emociones también, por lo tanto, muchas veces están en un tiempo distinto al que está el cuerpo físico. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos aquí físicamente, pero nuestros pensamientos están en lo que voy a hacer mañana, en lo que le dije hace un rato a mi pareja, en lo que tengo que, ¿cierto?, mandar a un cliente una cotización, en lo que, ¿cierto?, desearía que pasara, en lo que voy a comer luego cuando termine la clase, o estoy mirando que quizás tengo el pelo de tal manera, o me veo con el rostro brilloso, en fin, físicamente estamos en un lugar, pero nuestra psiquis está viajando a distintos momentos, distintos a este. Y eso es lo que constituye el estado de conciencia dormida. ¿Por qué? Porque eso es estar soñando. Cuando la atención está dividida, la conciencia duerme. Eso es estar soñando. Soñando, digo, el sueño de la conciencia, es estar dormida la conciencia. Entonces, por eso muchas personas tienen dificultades importantísimas para experimentar el desdoblamiento astral. Porque si durante todo el día está la persona en un estado de ensoñación, es decir, está presente en un lugar, pero su atención está en lo de 5 minutos más adelante, en lo que pasó hace 30 segundos, en la palabra que dijo esta persona, que no me agradó aquello, estoy opinando de lo que están hablando en mi mente, construyendo escenas. Es exactamente ese estado psicológico el que se repite durante las horas de sueño. Y por eso esta técnica, que es la cuarta técnica para desdoblarnos astralmente, es tan extraordinaria. ¿Cuál es la herramienta para sostener la atención permanentemente en el aquí y ahora, en el aquí y en el ahora? Es la eliminación de cada uno de esos pensamientos, emociones, deseos, aprensiones, miedos, proyecciones, fantasías que están ocurriendo en nuestro interior. Cuando una persona aprende a eliminar así, uno tras otro, cada uno de sus emociones, pensamientos, recuerdos, imágenes, fantasías, y empieza a gradualmente a ejercitarse en tener la atención permanentemente en lo que está viviendo, instante a instante y otro instante, es decir, empieza a vivir en un estado de instantaneidad, que se llama, ¿cierto? A vivir el instante eterno. Bueno, ese sería el gran logro, pero dice uno, ¿y cómo lo hago? Bueno, esta frase o esta técnica la vimos en la clase anterior, fue la clase de la muerte, y también la vimos en la clase de la introducción, que fue la clase del día miércoles pasado, 4. La técnica, ¿cierto?, se fundamenta en aquello que dijo Jesús el Cristo: velad y orad. Velar es estar mirándonos a cada instante, y orar, mirándonos internamente esos pensamientos, esas emociones, esos deseos. Y orar es estar pidiéndole a la Madre Divina, a la divinidad, ¿cierto?, dentro de nosotros, que vaya eliminando todos esos pensamientos y emociones y deseos que van apareciendo.
Entonces uno le pide así, estamos aquí mismo, en este instante, me viene un pensamiento de, no sé, de lo que estaba tomando en la 11 o de la micro, madre mía, elimina ese pensamiento y uno vuelve aquí con su atención. Viene, ¿cierto? Un recuerdo, madre mía, elimina ese recuerdo. Eso lo pide uno mentalmente, pero con mucha claridad de que está eliminando un recuerdo. Esos recuerdos se van eliminando. Tú lo vas a comprobar en tu experiencia, no tienes que creerlo ni no creerlo. Experiméntalo, permítete experimentarlo. Si te permites experimentarlo, tú vas a sacar tus conclusiones de la efectividad o no de esta técnica. Por eso se llama, ¿cierto? Eh, Eliminación del ego de momento en momento, o muerte en marcha, o muerte de momento en momento, porque nos están matando esos pensamientos que son el ego. Lo vas a descubrir tú más en profundidad. Cuando nosotros aplicamos esta herramienta durante todo el día, vamos a tener una capacidad de estar presentes, aquí y ahora, a cada instante. Y llegado el momento de acostarnos, seguimos aplicando esa herramienta. Vino una emoción, un recuerdo, unas conversaciones, todo. Madre mía, mátame estos recuerdos, madre mía, elimina esa conversación. Y uno vuelve así, porque eso es lo que hace el ego, lo va sacando siempre del momento presente. Esa es la característica del ego. Cuando una persona empieza a entrenarse en eso, ¿cierto? El desdoblamiento astral va a empezar a ser muy natural. ¿Por qué? Porque la conciencia que va adquiriendo durante el día va a empezar a replicarse durante la noche, durante la salida del astral y en el mundo astral. Y si lo aplica también estando en el proceso de quedarse dormida la persona, entonces está sosteniendo la conciencia despierta durante ese tránsito entre que está, ¿cierto?, el mal estado de vigilia, mal llamado estado de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, hasta que pasamos al mundo astral. Todo ese tránsito lo vive despierta, con la conciencia despierta. El cuerpo físico se duerme, que eso es lo que debe ocurrir. Pero la conciencia, si la ha entrenado durante todo el día y en ese instante más aún, sigue eliminando todos esos pensamientos que asoman, todos esos detalles que vengan, todos esos recuerdos, todas esas imágenes, entonces el tránsito lo va a hacer con la conciencia totalmente despierta. Y por lo tanto el cuerpo físico se duerme y la persona logra pasar al astral despierto. Por favor, practíquelo, vívalo. La mejor y mayor comprobación que va a ir obteniendo, ¿cierto?, es solamente a través de su experiencia. No permita, ¿cierto?, que le digan que no se puede. No permita que le digan, ¿cierto?, que es malo, que pasa aquí y pasa allá. Experimente. Y se va a dar cuenta que mucha gente habla sin tener idea de lo que habla. Bien, esa es la cuarta técnica, el cuarto método. Vamos a pasar al quinto método para desdoblarnos astralmente. Lo voy a escribir aquí porque vamos a ver los mantras. ¿Sí? Dejen sus preguntas, las vamos a responder, ¿cierto?, cada uno, para que hoy día no tengamos ninguna posibilidad, ¿cierto?, de no practicar. Nosotros vamos a practicar y a conseguirlo durante esta jornada. Aquí vamos a ver, ¿cierto?, que son unos pasos, ¿cierto? Los mantras que vamos a ver no son los únicos que existen, en realidad existen muchos mantras, ¿sí? O sea, usted mismo se da cuenta que existen tantos que en realidad a veces uno se puede empezar a como dijéramos, a quedar en la idea que hay muchas herramientas, pero no las practica. Entonces, cuando uno quiere practicar los mantras, lo importante es que elija siempre uno, ¿sí? Nosotros vamos a mirar esto, al menos, ¿cierto? Vamos a mirar 5 mantras, ¿sí? Estos mantras son muy sencillos de hacer,
y tú lo vas a aprender o lo vas a ir practicando y te va a ir haciendo sentido uno y el otro. Y luego tienes que usar el que te haga más sentido, el que realmente te guste hacer. El primero, ¿cierto? Se llama faraón, ¿cierto? Igual que los faraones egipcios. Faraón o faraón, ¿cierto? El otro se llama la ra y una S final, la ras. El siguiente, ¿cierto? Es en base a la vocal O. Luego está, ¿cierto? Otro que es prácticamente igual, pero que es con la sílaba OM. Lo voy a escribir así, ¿sí? Luego todo esto lo vamos a hacer nosotros ahora y te vas a dar cuenta cómo se pronuncia. Y el último que vamos a ver, ¿cierto? Es la letra o consonante R, ¿ok? Entonces, como decíamos, nosotros elijamos uno de estos mantras y no estemos, ¿cierto?, en la misma práctica cambiando de uno a otro. Una noche usamos el la ra, si no nos gustó, tal vez, o queremos seguir intentando, podemos hacerlo algunos días, ya si no funcionó, definitivamente lo dejamos y buscamos otro, por ejemplo, la R, o la OM, o el faraón, bueno. Pero la idea es que no cambie durante la misma práctica, durante la misma noche, porque ahí la cosa se empieza a hacer intelectual. Esto es algo muy práctico. Hay unos pasos que siempre nosotros vamos a ver en todas las prácticas. ¿Esto qué quiere decir? Que luego tú lo vas a aprender a hacer y lo vas a poder aplicar. El primero es el Belilín, es un cántico, ¿cierto? Que es para armonizar el ambiente, Belilín. Luego hacemos el círculo mágico, que es para encerrar el ambiente donde estamos. Hay una clase específica de esto, que es la número 7. O sea, dentro de cuatro clases más lo vamos a ver en específico. Luego la oración. Recuerda que el trabajo por el conocimiento de sí mismo está en relación directamente con la divinidad. Este no es un trabajo intelectual, ni... No. Esto es en relación con nuestra divinidad. Nuestra divinidad, ¿cierto? Es Dios Padre o Dios Madre, o ambos. Padre y Madre. Luego, ¿cierto? Hacemos un proceso que siempre ojalá sea muy sencillo de relajación. Cuando uno está relajado, relajación. Poco a poco, ¿cierto? Todas las prácticas también van a servir. Y por último, ya entramos en el mantra. Estos tres pasitos entonces se dan, poco a poco tú los vas a ir sabiendo. Si hoy día tú puedes decir, oye, yo no sé estos pasos, chuta, no me puedo doblar, no, si te puedes doblar igual, no te preocupes. Con que hagas una oración a tu papá interno, a tu Dios Padre o a tu Dios Madre, le pides que te ayuden en esta práctica, listo, te metes ya a practicar. No te quedes nunca con ideas, ¿cierto?, equivocadas, de que si no haces un paso no va a resultar, que si, ¿cierto? Chuta, no dije Dios y dije diosa, no dije mamá, dije papá, no, esas cosas no es problema. Lo que sí es problema es que nosotros no practiquemos. ¿Se entiende? Eso es lo que sería problema. Entonces, una persona puede hacer todos los pasos y la verdad que no tiene ganas de desdoblarse. Entonces, tampoco le va a servir. Lo que significa detrás de esto es que necesitamos tener deseos, ganas de desdoblarnos. Muchas ganas. Primer mantra, faraón. Solamente nos vamos a enfocar en la pronunciación. Luego, más adelante, hay una clase específica de mantra que se llama, ¿cierto?, pronunciación de mantra y abordamos más profundamente. Pero ya hoy día, llévate esta información y practícala con el mantra que más te guste o alguna de las otras 4 técnicas que ya vimos. Esta es la técnica número 5. Faraón. Se inhala y al exhalar se pronuncia. Ah, ah, oh. Es decir, cada sílaba se alarga. Las 2 segundas sílabas se alargan, pueden ser en una sola frase. O puede ser, ¿cierto? Todo en una sola frase, es decir,
Faraón. Hay que repetirlo unas 5 o 6 veces así, verbalizada, con el verbo articulado, porque lo que importa es que ahora nos grabemos el sonido. Faraón. Faraón. Hágalo, repítalo, aunque sea mentalmente ahora, si no quiere hacerlo verbal. Hágalo y lo vamos a seguir haciendo unas 2 o 3 veces más. Faraón. Si te da la imaginación, pone una pirámide aquí, cualquiera, egipcia, mexicana, pero con el mantra. Faraón. Faraón. Ahora llévalo mentalmente. ¿Se quedó pegado? ¿Se fue la imagen? ¿Eso estoy leyendo? ¿Se fue la imagen? ¿Sí? ¿Están viendo? Díganme si ven o no ven. Ahora sí lo podemos ver. Ya, perfecto. Lo que pasa es que yo estaba quieto. Tal vez era eso. Hice un congelado. Puede ser, ¿no? O realmente se quedó. Ya, súper. Bueno, se está entendiendo, ¿no? El faraón. Vamos con el larra. Mira, lo vamos a hacer 5 veces y luego lo haces mentalmente. Tienes que elegir uno hoy día en la noche. Y después otro día cambiarlo si tú quieres. Pero hoy uno. Pues es importante que lo hagas ahora para que te quede grabado. La, as, la, ras, la, ras, la, ras, las... Sigamos mentalmente. Bien. Entonces te vas a quedar dormida, dormido, pronunciando el mantra mentalmente. Primero se hace así verbal para grabarse el sonido y la entonación. Y luego se lleva a la mente. Se repite incesantemente hasta que te quedes dormida y dormido o dormido. Para que tú puedas comprobar, tienes que volver a hacer eso del saltito. Si estuviste, llevas 5, 10, 15, 20 minutos, es probable que ya te hayas desdoblado y no te has dado cuenta. Te levantas de la cama y das un saltito con la intención de quedar o salir por el techo. Porque puedes cruzar las paredes, el techo, no te va a costar nada. Mantan O, tercero. O. 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 O.
mentalmente. Bien. Mantra Om. Una comprobación es dar el saltito y otra comprobación posible, ¿cierto? Es estirarse el dedo. Si se estira, obviamente, quiere decir que estás en astral. Listo, esa es la comprobación. Mantra Om. 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 Ahora mentalmente recuerda repetirlo hasta que uno se quede dormido con el mantra. A ultranza. Repetir, repetir, repetir. Bien. Se va quedando grabado, ¿no? Ya lo vamos teniendo, ¿sí? Y el último que es el mantra R. Esta R es cierto para que suene. Recuerda que hay que abrir un poco el maxilar, la boca, y poner la punta de la lengua arriba en el paladar. Rrr. Ejercitemos así. Rrr. Igual que cuando uno era chiquitito y jugaba con los juguetes, así. Bueno, los hombres a veces tenían así. Rrr. Como que algo volaba o andaba, así. Igualito, igualito. Puede ser un poquito más agudo. Recuerda, este es solamente el ejercicio de producir, ¿cierto? La repetición del mantra. Luego, cuando te vayas a ir ya a quedar dormido, dormida, tú repites, pero mentalmente, porque la idea es que vayas atrayendo el sueño con el mantra. Entonces, este R es como un arrullo. ¿Has escuchado a los gatos, cierto? Que como que ronronean, como que es de acá, gutural. Lo vamos a hacer primero, ¿cierto? Con sonido para que se entienda bien. Rrr, 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 mentalmente. ¿Se va entendiendo? ¿Logramos llevarlo? Dejemos las preguntas para el final para que podamos continuar con la explicación. Anótela, Santiago, para que las dejemos luego explicadas, ¿vale? Entonces, con ese sonido, recuerda, es el sonido del mantra. Es la vibración del mantra, ¿cierto? Que cuando queda con ella uno y la sigue repitiendo, esto es lo que lo va a hacer a uno desdoblarse. Hay personas que pueden desdoblarse inmediatamente haciendo el mantra o vamos a despertarnos en algún sueño, estando en el sueño del astral, la conciencia se despierta y ahí uno se da cuenta y dice, esto es un sueño. Y ahí quiere decir que el mantra que estuve haciendo tuvo resultado. Y entonces hago la comprobación, doy el saltito como ya explicamos, o me tiro un dedo, o ¿cierto? Cuando doy el saltito trate de salir por el techo. Es genial, salir por las paredes. Hágalo, esa es la comprobación. Ah, está desdoblado, está en el astral, ya, listo. Eso es lo que importa, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña práctica, 3 minutitos nomás, para que realmente comprobemos el efecto del mantra.
Vamos a utilizar el mantra Faraón. Vamos a hacer una relajación sencilla, ¿cierto? Con la inhalación, la exhalación, una oración, ¿cierto? Primero a Dios dentro de nosotros para que nos ayude. Y luego vamos a repetir 5 veces el mantra Faraón. Y luego lo vamos a seguir repitiendo y vamos a buscar atraer el sueño, atraer el sueño, atraer el sueño. Esto es importante, fundamental. Hagámoslo ahora para que se lleven la práctica para hacerla ahora después de la clase, se ponen a practicar para que lo consigamos. Esta clase no es para quedarse teorizándola, no, es para hacerla. Si la logra hacer uno, quiere decir que está siendo práctico, no está siendo teórico, no está ahí, no, está a los hechos, a las cosas concretas. ¿Vale? ¿Les parece? Bueno, por favor, donde estés, no importa si vienes, ¿cierto?, en un bus, en una micro, estás en tu casa, en un asiento o aquí en la plaza, qué sé yo, donde esté, hágalo, se pone tranquilito, porque uno se queda dormido donde sea, ¿no? ¿Se ha visto que uno se queda dormido con sueño? Uno se queda dormido donde sea, así que no importa dónde esté ahora. Mira, esto es lo mismo que vamos a hacer hoy en la noche al acostarnos. Entonces uno, ¿cierto?, cierra su ojito, pone su cuerpo relajado, tranquilo. Uno le habla con sus palabras sencillas a su Dios interno, le dice, Dios mío, ¿cierto? Papito mío, ayúdame, quiero practicar esto, quiero saber si es verdad, quiero vivirlo, ayúdame, ayúdame, Diosito mío, ayúdame, te lo suplico, ayúdame a comprobar. Listo, esa es una oración sencilla. Igual que un niño, ¿cierto? Cuando tiene hambre le dice, mamá, quiero comer. No, no le pone más color. Listo. Entonces, después de esa oración, vamos a hacer, ¿cierto?, un ejercicio respiratorio para relajarnos. Inhalando por nariz, infla la pancita levemente. Exhala por nariz, metiendo la pancita para adentro y la boca cerrada. De nuevo, inhala, exhala. Con cada exhalación, siente tu cuerpo cómo se relaja. Inhala, exhala, inhala, exhala. Dos más, inhala, exhala, inhala, exhala. Entonces vamos a practicar primero verbalmente. Ah, ah, oh. Ah, ah, oh. Ah, ah, oh. Ah, oh. Última. Ah, ah, oh. Llévala mentalmente ahora, buscando, atrayendo el sueño.
Bien, vamos a ir volviendo poquito a poquito, con la misma inhalación, el mismo ritmo de la respiración. Bien. Bueno, si empezaste a sentir sueño y empezaste a sentirte con ganas de dormir, entonces quiere decir que estamos bien. Por ahí va la cosa. La idea es repetir y repetir y repetir el mantra grabado. Listo. No hay más misterio. Vamos a poder lograr experimentar el desdoblamiento astral. Que no sea una teoría que dicen, que no dicen, que esto, que lo otro, no. Yo lo voy a comprobar. Esa es la necesidad de todos nosotros, de meternos a vivenciar. Entonces, hoy vamos a hacer exactamente estos mismos pasitos, sin complicarnos, y solamente una oración sencilla, honesta, una relajación con la respiración, y luego el mantra, si es que no nos acomoda el faraón, otro de los que vimos, o alguna de las otras 4 técnicas que vimos. Bien, esta es la clase de hoy, para lograr el desdoblamiento astral consciente. ¿Ok? Vamos a ver si hay preguntas. Si es que no se han quedado todos dormidos, vamos a ver qué preguntas hay. Bueno, eh, por ahí vamos a partir desde la primera hora. Los saludos de las buenas noches, que todos aquí algunos dieron, ¿cierto? Rafael, Paula, Soledad, Ivonne, Marcela, Catherine, Rosa, muy bien. Ya, Paula, decía, eso de la concentración en respiración me parece muy bueno. Ah, bueno, claro, es una herramienta muy... Hay que estar bien concentradito, es la respiración, absolutamente. Geraldine dice, Omar, si no me interesa desdoblarme, no la practique. Ya explicamos por qué es importante. Si a uno no le interesa, bueno, esa es una decisión personal. Pero lo que hay que comprender es que el proceso del conocimiento es mismo uno de los lugares donde más información hay de nosotros mismos es en el lugar, ¿cierto? En la quinta dimensión, en el mundo astral. El mundo es cuando nosotros nos desdoblamos para hacia adentro, es decir, hacia nuestra propia psiquis, y también nos desdoblamos hacia afuera. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que muchos fenómenos del desdoblamiento no tienen que ver con una experiencia externa a nosotros, sino que va a tener que ver con una experiencia interna. Y ahí vamos a aprender a descubrir muchas cosas de nosotros mismos que están ahí, en nuestro propio mundo interno. Entonces, si alguien quiere despertar la conciencia, conocerse a sí mismo, va a llegar a necesitar la herramienta del desdoblamiento astral consciente. ¿Ok? Bueno, dice Catherine,
Igual que la Paula, no se me había ocurrido de esa forma y eso que me gusta relajarme a través de la respiración. Claro, vigilar la respiración, ¿cierto? Concentradito en la respiración o en el corazón, ¿cierto? Son dos elementos que tenemos, que son nuestros, no son externos, es muy importante y listo, vamos por ahí. Mariana dice, Mariana Retamal, yo desde chica he tenido viajes astrales, maravilloso, muchos, muchos, muchos. Son las personas que cuando somos pequeños, ¿cierto? Tenemos esa experiencia, pero me pasa sin quererlo, claro, porque en el fondo lo que aún no ocurre es, ¿cierto?, el dominio de la salida en astral. Por eso cuando nos vamos haciendo del proceso, del fenómeno, vamos a alcanzar, al igual que como cuando uno tiene una bicicleta y dice voy a ir a comprar a la feria, por ejemplo, ¿cierto? Voy a ir a ver a tal lugar a una persona, agarra la bici y parte y llega allá. Es decir, por voluntad lo hace. El desdoblamiento astral es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos que llegar al punto de que en cualquier minuto del día, inclusive, uno desea investigar algo, desea ir al tribunal del karma, a investigar algún proceso que está viviendo, necesita ir a ver su libro de la vida, que también se ve en el astral, necesita ir al templo, ¿cierto? A los templos internos. Hay templos de toda índole, de los templos de la medicina, el templo de la justicia, el templo, ¿cierto?, eh, los templos de la música, bueno, muchísimo. Hay templos en distintas, ¿cierto?, de distintos, referidos a distintos aspectos de lo que es el saber humano y también del desarrollo del trabajo interno. Hay muchísima investigación. Las vidas pasadas, ¿dónde se investigan? Ahí en el astral, ¿cierto? Lo que viene, el devenir de las cosas, también es del astral, ¿cierto? Investigar realmente el por qué estoy en la familia que estoy, por qué esa pareja que tengo, cuál es la necesidad de esa experiencia, pero estas son investigaciones objetivas. No es que fui a donde alguien que me tiró las cartas o cierto una de estas cositas astral, como se llama la carta natal, y que la cuadratura, que no sé qué, que por eso tú naciste. No tiene idea de lo que está hablando esa persona. Y menos uno que está de pollo ahí escuchando pasivamente algo que le dice a alguien que está con la conciencia dormida. Entonces, cuando uno empieza a desdoblarse, uno investiga allá, en la fuente. Va directo a donde están las cosas, ¿cierto? Está todo registrado. Entonces necesitamos tener esa conciencia. Hoy, para las personas que realmente desean el desarrollo de la conciencia, es urgente, urgente desdoblarse astralmente. Cuando uno aún no lo ha comprendido eso, bueno, entiende uno que tal vez no ha comprendido eso, pero cuando uno ya ha comprendido que debe salir en astral, debe investigarse ahí a sí mismo y muchos fenómenos que ocurren externamente, se da cuenta del valor que tiene esa herramienta. ¿Ok? Vamos contigo, Soledad. ¿Cuál es tu pregunta? Después vamos a mirar a Daniela y Rocío que tienen preguntas. Hola Omar, buenas noches. Hola, Soledad. Mira, comprendiendo que el paso 5 de los mantras puedo escoger uno solo, me surge la pregunta, porque creo que solo lo he practicado a través de mantra. Entonces me surge si por ejemplo, intento practicarlo con la concentración y no me resulta. En el mismo momento, en la misma noche, me doy cuenta que estoy muy desconcentrada. ¿Puedo acudir a un mantra? O sea, siempre puedes, pero, y uno puede hacer saltar de uno a otro, pero siempre hay detrás de eso un juego de la mente. Hay que mirar con atención eso, porque, y si no te resulta el otro, ¿cierto? Estuviste un rato y, ¿qué pasa? Que la mente te va a decir, oye, si hago este otro, y si hago, entonces puede transformarse en un juego un poquito, ¿cierto? Mental. Entonces, la sugerencia es quedarse con uno y mantenerlo ahí, tener la capacidad de dar con ese hasta que realmente si en la noche no funciona, bueno, no resultó. Esa es la sugerencia, pero tú tienes la libertad de hacer lo que tú sientas en tu corazón hacer. Ya está. Y de repente te da el palpo y dices, no, estoy mal con esto. A veces uno, ¿qué hace? Hace una danza de los derviches, clase 41 del curso. ¿Para qué? Para bajarle la intensidad a la mente. Hace una danza de derviches, 3, 5 minutitos, ya con eso queda, pero la mente fuera de combate y se mete a hacer su mantra, ¿no? O la práctica de concentración, o lo que haya elegido. ¿Vale? Eso es soledad. Súper. Eh,
Hay una consulta de Daniela y luego vamos con Santiago y Catherine. Daniela dice, yo lo vamos a dar una consulta, yo soy imaginativa, aunque solo veo negro al cerrar los ojos, nada de color ni nada. ¿Podré desarrollar esa habilidad? Pero por supuesto, qué buena pregunta, Daniela. Sí, todas las capacidades nuestras, todas son desarrollables, aunque estemos malitos en el asunto de concentración o de imaginación o visualización o como uno lo entienda, practicar y practicar y practicando, nos vamos a ir, ¿cierto?, capacitando. Personalmente, yo cuando entré a estos estudios, yo no tenía mucha capacidad de imaginación, según yo. Me di cuenta que en realidad yo la había usado muy mal, por eso es que en realidad pareciera que no la hubiera tenido, pero sí tenía. Y luego me di cuenta que sí, había una buena capacidad de imaginación, que había una riqueza en ese proceso. Así que cada uno tiene sus plus, pero también en aquello que estemos menos, ¿cierto? Practicando uno va a ir desarrollando y practicando y practicando. Luego cuando empieza uno a eliminar el ego, el yo psicológico, ¿cierto? En el curso seguimos, lo vamos a profundizar mucho, claramente se van desarrollando capacidades mucho más claras, mucho más fuertes en uno. Así que totalmente, Daniela, se va a desarrollar eso si te metes y comprometes en tu trabajo. Totalmente. Rocía dice, fue cuando quedé fuera de línea. Víctor dice, ¿con qué fin realizamos un desdoblamiento y cuánto es seguro alejarnos de nuestro cuerpo? Qué buena pregunta. El fin del desdoblamiento astral, como hemos estado, ¿cierto?, indicando, es para desarrollar la investigación de nuestra propia psiquis. Eso es lo principal. Investigar significa que voy a poder conocer, por ejemplo, características de ciertos yoes que traigo inclusive de otras vidas. ¿Por qué, cierto, estoy vinculado con ciertas personas en mi familia, o en mi entorno, o mi pareja, o por qué esos hijos que tengo, o por qué los padres que tengo? ¿Qué relación tienen con el karma o el dharma que estoy viviendo? ¿De qué manera, cierto, puedo saldar mejor eso? Entonces, ese karma, si es que hay un karma, o de qué manera puedo beneficiarse aún más si hay dharma. Comprender quién fui en otra vida, o en otras vidas. ¿Qué es lo que debo desarrollar urgentemente hoy para no cometer los errores que cometí en la vida pasada que me impidieron terminar mi trabajo psicológico? Claro, porque nosotros aquí estamos todavía de repitentes, porque en realidad no logramos, no fuimos capaces de hacer un despertar de nuestra conciencia genuino, objetivo. Y esos puntos en que nos quedamos pegados, los podemos investigar en el astral, para poder no volver a caer en ese problema. Meternos, como decía, en los templos, ¿cierto?, de la logia blanca, poder investigar y recibir información directa de los maestros, de, como se dice, ¿cierto?, esotéricamente, de labios de los maestros a oídos de los aprendices que somos nosotros, para irnos capacitando genuinamente en el desarrollo de la conciencia. Las posibilidades que hay cuando uno se empieza a desdoblar astralmente son, pero extraordinarias. Se aumentan todas las posibilidades de poder avanzar de manera mucho más decidida y determinada en el trabajo del despertar objetivo y ya definitivo de la conciencia. Así que las potencialidades, Víctor, son muchísimas. Lo que importa es que uno comprenda cuáles son los aspectos que va a ir teniendo que aprender a desarrollar aquí en el trabajo sobre sí mismo. Cómo se hace el estudio de los yoes, cómo se medita en el ego, cómo, ¿cierto?, se paga el karma, cómo se negocia el karma, cómo obtengo más dharma, cómo ese dharma, ¿cierto?, me sirve para mi propio trabajo. Y en fin, todos estos procesos están todos, ¿cierto?, encadenados. Investigar los procesos de la muerte, investigar los procesos de la reencarnación, del retorno, investigar, ¿cierto?, cantidad de cosas que realmente para el que está muy ansioso de poder profundizar, lo va a lograr con esta herramienta, ¿vale? ¿Cuánto seguro es seguro alejarnos de nuestro cuerpo? Nosotros tenemos una unión entre el cuerpo físico y el cuerpo astral que se llama cordón de plata. El cordón de plata, hay un libro muy famoso de Lobsang Rampa que se llama El cordón de plata, habla del desdoblamiento astral. El cordón de plata tiene una característica, que se puede extender de manera infinita. Y solamente cuando basta con el solo pensamiento para volver al cuerpo físico. Y ese cordón de plata, ¿cierto?, tiene una capacidad de extensión infinita. Entonces, hasta donde sea que vayamos, no vamos a tener ningún problema para volver
al solo pensar en el cuerpo físico. Entonces, esa es la capacidad, ¿cierto? Segura. La distancia puede ser inclusive otros planetas. Así de sencillo. Investíguelo, practíquelo, Víctor y cualquiera, y se va a dar cuenta. Uno puede viajar, recorrer el planeta Tierra sin ningún problema, piensa en el cuerpo y vuelve. Listo, eso fue todo, no hay problemas. Bien, vamos a ver qué nos dice Constanza. ¿Qué significa cuando se despierta dentro de un sueño varias veces como en un bucle? Bueno, muchas veces tiene que ver con que hubo un desdoblamiento no solo astral, sino que también mental, porque el mundo mental, ¿cierto? Que está por sobre el astral, tiene sus características. Entonces uno se desdobló del físico al astral y del astral al mental, y luego esos serían esos bucles o esos sueños dentro del sueño. Así lo vamos a poder comprender, en este caso, Constanza, ¿ok? Víctor, muchísimas gracias, dice Omar. Pido disculpas de paso a Pía, ya que la clase anterior me fui antes y ya respondí a preguntas y quedé esperando mi confirmación. Ah, bueno, la viste en YouTube. No, gracias, no te preocupes, está todo bien. Comprendemos que a veces, no por querer, tenemos que dejar la clase. Bien, pues, gracias, Víctor, por tu explicación del tema. Santiago, ¿cuál es tu pregunta? Buenas noches, profe. Hola, Santiago. Oiga, cuando yo despierto al astral, ¿cierto? ¿Para dónde debería ir primero? Así como... Lo primero siempre uno tiene que pedirle al ser, a su Padre interno, a su Dios interno, Padre mío, Dios mío, llévame donde sea tu voluntad, porque el ser, el Padre le quiere dar a uno las experiencias, y siempre se las va a dar, precisas para el desarrollo de uno. Uno con sus yoes elegiría cualquier lugar, ¿no? Oye, me quiero ir a Dubái, quiero ir no sé qué, quiero conocer a tal persona, quiero ir a mirar a tal otro, ¿cierto? Bueno, si uno tiene un objetivo determinado, antes de desdoblarse, eso es muy bueno. Por ejemplo, quiero poder investigar quién fui la vida pasada, por ejemplo, por citar algo, ¿cierto? O quiero saber por qué estoy estancado en mi trabajo, no siento que no estoy avanzando. Bueno, si uno le pide al Padre, y el Padre, ¿cierto? El ser, le quiere ayudar con esa información, se la va a dar. Si no, si uno despierta en el astral y se ve allá, entonces le pide, Padre mío, donde sea tu voluntad, llévame para poder crecer, progresar espiritualmente, desarrollarme internamente. Quiero crecer internamente. Si uno busca por lo espiritual, el ser siempre lo va a estar ayudando. Así que siempre, Santiago, acudir al Padre, al ser, que lo guíe, que lo lleve, que le muestre. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias a ti. Catherine, ¿cuál es tu pregunta? Hola. Hola, hola. Con respecto a la comprobación, dice que uno se tiene que parar y dar un saltito, ¿cierto? Pero Sí, si uno mira hacia la cama y ve el cuerpo, ¿eso igual es la comprobación? ¿O no? totalmente. Sí, Ah, ya. totalmente. Entonces no hay necesidad de dar el saltito. No, el saltito ahí sería para salir de la habitación e irse a hacer la investigación. Ya. Ah, ya. Entonces cuando uno no ve su cuerpo porque todavía no está desdoblado. Claro, o está doblado hacia adentro, Ah, hacia su punto interno. Entonces, no necesariamente, de hecho, no va a ver el cordón de plata porque no está viendo, de hecho, su cuerpo. Entonces, ya está en el espacio psíquico de sí mismo, ahí está desdoblado. ¿Se entiende? ah, ya, ahora ya entiendo, porque resulta que hago la práctica y siento, o sea, cuando estoy haciendo otra práctica, empiezo a sentir que, por ejemplo, todo lo del cuerpo. Y yo me quedo mirando y de repente ya se me pasa todas las sensaciones y yo dije, y miro, me siento y miro para atrás y digo, ah, no me desdoblé. Claro, Eh, claro. Pero podría estar desdoblada hacia adentro. Entonces, sí, sí es importante comprender que nosotros, ¿cierto?, tenemos un mundo interno, y esto, porque, bueno, igual está planteando la duda Solea. Nosotros tenemos un mundo interno y tenemos un mundo externo. Entonces, hacia nuestro mundo interno, nosotros no necesitamos conexión con el físico, porque estamos dentro de nosotros mismos. Entonces, en nuestro espacio psicológico, al desdoblarnos, no hay cordón de plata necesario,
Y el cuerpo físico no lo vamos a ver porque estamos dentro de nuestra propia psique. No vamos a tener esa percepción a que cuando nos desdoblamos hacia afuera. Cuando nos desdoblamos fuera del cuerpo, uno sí ve su cuerpo físico ya dormido, ve, si tiene la capacidad, va a ver su cordón de plata, que es hermoso, ¿cierto? Brilloso, muy, muy agradable. Y si sale de la habitación, va a mirar los cordones de plata de las personas que están desdobladas alrededor. Y va a ver a las personas cómo andan con su conciencia dormida, pero desdoblados. Entonces, la experiencia es distinta, ¿sí? Entonces, en ese proceso, muchas veces buscando desdoblarnos hacia afuera, en realidad muchas veces vamos a terminar desdoblados hacia adentro, y ahí ese mundo es un mundo, ¿cierto?, de arquetipos, de imágenes, ¿cierto?, no es un lenguaje lineal que vamos a percibir necesariamente ahí, sino que es mucho más, como decía, arquetípico, ¿cierto?, simbólico. Y ahí es donde nace la necesidad de aprender a interpretar todo eso que estamos recibiendo astralmente, pero, ¿cierto?, que está dentro de nuestra propia psiquis. Eso, Catherine. Ya, súper. Y otra pregunta más, Sí, aprovechando todo. sí, Eh, por ejemplo, cuando uno se da cuenta que se desdobló, pero se quiere parar y como que es muy débil la salida, pero cuando quiere volver tampoco puede volver, no se puede despertar. ya. Eso es solamente porque tenemos que aumentar la capacidad de muerte del ego durante el día. Porque hay una fuerza que es la fuerza se llama, ¿cierto?, el enemigo secreto, que es el átomo del enemigo secreto que tenemos todos en el coxis, ¿cierto? Y esa fuerza es la fuerza del, de la pereza, que inclusive uno se desdobla y como que cámara lenta la cosa, así que apenas puede darse vuelta y no puede moverse, a veces está con el cuerpo, la mitad del cuerpo desdoblado y no puede seguir el proceso, está todo muy pesado, muy denso. Ese es el famoso átomo del enemigo secreto que todos cargamos, que es el que nos carga de pereza y esa dificultad de poder hacer. Esto simplemente uno lo va a ir pudiendo, dijéramos, liberarse de esa energía con el trabajo en el día. Mucho trabajo de muerte, mucho trabajo de autoobservación, eliminar muchos detallitos. Y ahí es donde el desdoblamiento va a salir así como, sí, pero muy fácil. Cuando no, es porque está esa energía en nosotros todavía pesada. Eso, Catherine. Ya, muchas gracias. Ahora sí terminó la ronda de preguntas. Gracias. No, dale, no, está bien. Oye, y la Soledad tenía una pregunta de la mano, creo que no sé si alcanzó a responderse con lo que se le comentaba a la Catherine. Soledad y nos cuenta respecto Eh, hacia adentro, ¿sí? Permiso, creo que no me sigue quedando claro. Pregunto, ¿tiene que ver entonces, los sueños tienen que ver entonces con ese desdoblamiento hacia adentro? Claro, el mundo onírico, pero que ahí hay una diferencia que hay que ver, que el sueño común y silvestre, de, como le dicen, de Vicente y toda la gente, es uno, es una forma de soñar que es muy de acuerdo a lo que en el día vivió, ¿cierto? Hay muchas cosas que tienen que ver con sus propias apetencias. Es un sueño bien característico como de un sueño del ego. Cuando una persona está empezando o desarrollando este trabajo y avanzando, va a empezar a tener experiencias que no son necesariamente desdoblamientos hacia afuera, pero sí son parte de un desdoblamiento hacia adentro que está cargado de mucha información para su propio trabajo, de manera pero muy precisa. De hecho, uno se acuesta con alguna pregunta y le pregunta al ser, y el ser le va a dar la respuesta en la experiencia astral, en el desdoblamiento hacia adentro. Entonces, ahí es donde todas estas imágenes, ¿cierto?, arquetípicas, todos estos fenómenos que cuando uno se sueña con la mamá y uno cree que es su mamá y en realidad se da cuenta que no, que es la mamá espiritual de uno, y la mamá le está diciendo a uno, tienes que tener más atención, fíjate en esto, y le empieza a dar, y uno dice, ¿por qué me decía todo eso mi mamá? Y luego se da cuenta, claro, es mi madre interna que me estaba enseñando tal y cual cosa, porque ya está metido en este trabajo y los padres internos lo empiezan a guiar, ¿cierto? Y allá, si uno está enfermo, también le muestran si está enfermo y empieza todo eso a tener toda coherencia con el trabajo sobre sí mismo.
Entonces, ahí uno, el sabor psicológico de esa experiencia es muy claro. Y mientras más trabaja internamente, va a empezar a tener más y más experiencias en su mundo interno de ese tipo. Y cuando la conciencia está muy dormida, entonces tiene experiencias de otro tipo. ¿Qué quiere decir? Esas experiencias son simplemente sueños vagos, recuerdos, ¿cierto?, de lo que hizo en el día, fantasías de todo tipo, muy inconexo, muy sin sentido todo. Y obviamente es porque no está haciendo un trabajo desde la conciencia. ¿Me expliqué, Soledad? Sí, Omar, muchas gracias. Yo me da gusto escuchar esto porque entonces sí creo que me he desdoblado hacia adentro. Sí, ¿no? Eh, he tenido, he tenido como muchos sueños donde yo me he visto y también como que me van mostrando cierto tipo de información. Eso. Y ahora que tú lo mencionas como arquetípicamente, ahora lo relaciono. Para mí eso no era desdoblamiento. Claro, es que como no tenemos presente esta posibilidad de desdoblarnos hacia adentro, entonces pareciera todavía como que no estamos desdoblados así como lo estamos mirando ahora en la parte, ¿cierto?, de la salida, el cuerpo astral, el cordón de plata, que esa es la búsqueda final. Pero en el proceso entre que salimos del sueño burdo y nos metemos a esa otra que es la salida ya power, que es muy buena, es porque vamos a poder meternos a muchos lugares, investigar, y es muy genial. En el intertanto, en el medio, ¿cierto? Vamos a empezar a tener todas estas experiencias como hacia adentro. ¿Y ahí por qué? Porque el despertar es gradual. O sea, la búsqueda, lo que pide la divinidad es que nosotros logremos hacernos investigadores y meternos ya en lo interno, ya al mundo astral, e ir a esos templos, e ir a recibir enseñanzas que nos guíen, nos orienten en el trabajo nuestro, pero mucho de eso también lo vamos a ir recibiendo en estos sueños, vamos a llamar arquetípicos o sueños de tipo más, que tienen que ver con el desarrollo de la conciencia derechamente, que es lo que estamos ahora mirando en detalle, Soledad. Muchas gracias, Omar. Gracias, Soledad. Rocío, y luego hay una pregunta de Rosa. Rocío, estamos con... Hola, buenas noches. Hola, Rosa. Mire, yo quería preguntar, en ese trance entre cuando uno está como durmiendo, a mí en lo personal me ha pasado que me llego a relajar tanto que empiezo a sentir esa sensación de pesadez, de como que el cuerpo me jalara como hacia abajo, por así decirlo, pero a veces me ha invadido como una sensación de miedo. Muchas veces como que fuera una parálisis del sueño porque a veces siento como muy consciente, pero mi cuerpo no se puede mover. Entonces, ¿cómo uno puede distinguir ahí si estoy en un proceso de desdoblamiento o si es como quizá una parálisis del sueño o otro tipo de cosa? Sí, es muy interesante tu pregunta, Rocío, porque la verdad es que una de las cosas que habitualmente van a ocurrirnos en esta búsqueda de querer desdoblarnos es que tengamos experiencias de parálisis del sueño. Vamos a sentir que se nos sienta el muerto encima, vamos a sentir, ¿cierto?, que no podemos movernos, vamos a vivir muchas cosas a veces muy desagradables, que son parte de que nuestra propia psiquis, el ego que nosotros cargamos, en muchos casos se está poniendo toda la resistencia posible para que no tengamos la experiencia. De hecho, el miedo es uno de los factores fundamentales para que las personas no practiquen esto. Entonces, muchas veces basta una de estas parálisis del sueño, por ejemplo, como para que una persona ya diga, no, esto es peligroso. Bueno, es solamente el ego. Y en ocasiones, ¿cierto?, se trata de ciertas entidades que realmente nos quieren asustar. Eso ocurre, pero no es nada peligroso. De hecho, la técnica que vamos a ver del Bailín y el círculo mágico es una herramienta, pero precisa para empezar a llenarnos de un energetismo muy útil para este trabajo. ¿Por qué? Porque el Bailín lo que hace es limpiar el entorno y el círculo mágico, ¿cierto?, encierra ese entorno que hemos nosotros ya dejado limpio. Entonces nos da unas condiciones. Luego hay otra herramienta que se llama, ¿cierto?, la conjuración de Júpiter, ¿cierto?, que es para justamente cuando nos vemos ahí cargados o alguien, ¿cierto?, sentimos como un peso o estamos ahí inmóviles, como paralizados, podemos hacer todo aquello. Más sin embargo, si aún no conocemos esa herramienta, es muy útil hacer el Padre Nuestro. Creo que nadie podría decir que no se lo sabe.
Y si no se lo sabe, se lo puede aprender. Es muy sencillo, pero tiene un poder extraordinario. El solo hecho de recitarlo, de rezarlo, de decirlo mientras estamos en esas sensaciones, viviendo ese momento, uno lo empieza a hacer y empieza a sentir ¿cierto? Energía que empieza a disipar todo eso que está ocurriendo. Hágalo uno y se va a dar cuenta que esto era simplemente o mis yoes, ¿cierto? Que me estaban incomodando, o algún tipo de larva, porque las larvas las traemos nosotros mismos, o están en ciertos lugares, se cargan lugares, ¿cierto? Y de todo eso no hay nada que preocuparse, porque en realidad vamos a ir mucho más allá de eso. O sea, esos son aspectos sin mayor importancia. Así que esa sería una herramienta precisa, Rocío, para el trabajo en esos casos, cuando nos sintamos con en esa incomodidad. Claramente, cuando uno empieza a sentir el cuerpo pesado, o como que se hunde, o como que se infla, o como que se le levantan las piernas, todos esos fenómenos son parte del desdoblamiento astral natural. Entonces, cuando lo estamos experimentando, quiere decir que vamos por buen camino. Entonces, hay que insistir y meterse más y seguir practicando, porque quiere decir que estamos avanzando por el camino correcto, que es empezar a hacernos conscientes de esos fenómenos y que solamente dejar que ocurran, permitir que ocurran, para luego saber que ya estamos desdoblados. ¿Se entiende, no, Rocío? Sí, perfecto, muchas gracias. Ok. Súper. Vamos con Rosa. ¿Cómo estás, Rosa? Hola Omar, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Eh, Mira, sobre los sueños, ejemplo, yo sueño cosas como incoherentes que decías tú, eso es porque en el día a día mi trabajo no lo estoy haciendo bien con los yoes. Depende de qué significa incoherencia, porque los sueños abstractos, o sea, como que no tienen mucho pie ni cabeza, dice uno, ¿Mm? guardan información igual. ¿Ya? ¿Cuáles son los sueños que uno dice, no, no estoy viviendo ninguna experiencia tan precisa, o sea, que esté derechamente en relación a mi trabajo? Es cuando sueño recordando lo que pasó en el día, ¿cierto? Repasando, viviendo las mismas cosas que hice durante el día, o me veo que estoy, ¿cierto? Cumpliendo algún deseo insatisfecho. Ese tipo de sueños son, como Ya. dijéramos, el sueño más básico. Ah, vale. Pero cuando empiezo a tener experiencias en donde me veo, ¿cierto?, frente a personas que tal vez, ¿cierto?, como decíamos, ¿cierto?, estoy tal vez con mi mamá, yo digo, pero ¿por qué mi mamá me está hablando de esto? Pues si mi mamita tal vez no está en otro lugar, qué sé yo, y me está hablando de esto, de aquello, y como que me está ayudando, y me dijo cosas que sí, pues en realidad, y de repente uno se da cuenta que no es la mamá física la que está ahí representada, sino que es un arquetipo, ¿cierto?, de mi mamá espiritual, porque esa es la forma del el lenguaje que va construyendo el ser, ¿cierto? Va a utilizar todos los elementos que conoce de nuestra vida, que el ser conoce todo, pero que a nosotros se nos hagan fáciles de interpretar. Entonces, por eso uno va a ver personas o situaciones que sean como curiosas. Uno de repente se va a ver, no sé, subiendo al auto que uno tiene y dice, oye, qué raro, me subía al auto, pero no quería andar. Y qué raro, porque y ahí uno dice, a ver, si yo logro, ¿qué me está queriendo decir mi mundo interno, mi ser? El auto, ¿qué es? Es un vehículo, ¿no? El vehículo. Ah, ¿y cuál es mi vehículo hoy día? Mi Bueno, cuerpo, porque con el cuerpo yo me muevo. Ah, y no andaba. Ah, o se va a enfermar, ¿cierto? O tengo que descansar o llevarlo al doctor, ¿cierto? El mecánico sería, ¿no? Entonces ahí uno va a encontrar un arquetipo, va a encontrar un símbolo que le está hablando de algo que va a ocurrir o está ocurriendo con uno. Y eso ya no es un sueño, sino que hace un sueño, dijéramos, común y silvestre, sino que tiene que ver ya con información que el ser le está queriendo dar a uno. Y entonces mientras más empieza uno a interpretar los sueños uno mismo y no contarlos, ujú, sí, empezar a tener, va a empezar a abrirse ese espacio de comunicación con el ser. Obviamente que si dentro del día uno no está trabajando su yo, no está eliminando el ego, no se está autoobservando, no está haciendo nada, obviamente que va a ser más difícil tener o recibir esa información de parte del ser. De hecho, se va a ir alejando de esa información. Entonces, para irse acercando a esa información hay que aumentar el trabajo interno y ahí va a empezar a aumentar esa información que el ser está queriendo ayudarlo, pero si uno no está haciendo nada, no va a conseguir que uno reciba esa información. ¿Se entiende, Rosa? sí, Omar, vale, gracias. Gracias a ti. Bueno, no sé si se quedó tu mano, Rocío, arriba o tienes otra pregunta.
Bien, dice Constanza, estas experiencias nos ayudan a quitar miedos, es decir, pueden ser pesadillas que podemos ir controlando poco a poco. Ya, pero las pesadillas son otra cosa. La pesadilla en realidad es un sueño, nos fuimos al astral, pero nos fuimos a un aspecto del astral que es mucho más denso, ¿cierto? A un astral inferior, pero que tiene que ver con las infradimensiones nuestras. Nosotros tenemos unas puertas, ¿cierto? En el bajo vientre, se hablan de las 9 puertas del bajo vientre, que dan acceso a las infradimensiones de nosotros mismos. Entonces, cuando tenemos pesadillas, o también, ¿cierto?, de la naturaleza, cuando tenemos pesadillas, nosotros lo que estamos es abriendo, se han abierto esas puertas. Habitualmente, si uno ha comido muy pesado durante la noche, esas puertas es fácil que se abran. O si ha visto películas de estas de terror y todas estas cosas, uno está abriendo esas puertas. Y esas puertas lo llevan a las infradimensiones de uno mismo. Ahora, ahí, ¿cierto? Lo que estamos es alejándonos de nuestra divinidad, vamos a decir así en sencillo. Entonces, idealmente, poco a poco es ir cultivando ese mundo astral de manera positiva, dándole buen alimento. El buen alimento de nuestro mundo astral está asociado a nuestras emociones, buenas emociones. No meternos más películas de miedo, ¿cierto? No meternos, ¿cierto? Cuestiones de sangre y todas estas cosas. Ojalá no estuviésemos contaminándonos con noticias y de que muertes y que asaltos y empezar a nutrirnos con cosas que nos empiecen a estimular el astral, ¿cierto? De manera positiva. El astral es el mundo de las emociones. Entonces, una bonita música, una música agradable, suave, ligera, música clásica, o que sea de cierto, de una vibración que nos dé tranquilidad, que nos dé cierto calma, eso es muy importante. No comer pesado en la noche, ¿cierto? Y ojalá alejarnos de toda esa información que es información bastante densa, como sangre, muerte, etcétera, ¿sí? Y darnos ese alimento para que tengamos un mundo emocional mucho más tranquilo, mucho más armonioso, mucho más agradable. Trabajar nuestros yoes de ira, nuestros yoes, ¿cierto?, de veleidosos, belicosos, trabajar todos los yoes que tienen que ver, ¿cierto?, con los miedos. Todo lo que nos da miedo hay que empezar a trabajarlo. Nos da miedo el futuro, nos da miedo el pasado, nos da miedo el que dirán, nos da miedo, ¿cierto? En fin, muchas cosas. Cada uno va investigando sus miedos. Pero sobre todo el miedo a lo desconocido. El mundo astral es un desconocido hoy día para nosotros. En realidad no hay nada que temer. Todas las grandes culturas investigaron y vivieron en relación al astral. Muchos trajeron información de allá y muchas de las cosas que hay hoy día físicamente existen gracias al mundo astral. No hay mucho que temer, en realidad lo que hay es que trabajar la psiquis para que esos miedos bajen. Y un día los eliminemos de raíz. Eso, Constanza. Hay una pregunta de Santiago, luego vamos con Rosa. La conjuración de Júpiter, de esa se refería, claro, esa es la conjuración Santiago. En el nombre de Júpiter, padre de todos los dioses, yo te conjuro Tebios Coslin. La vemos en la clase 7 en detalle. Rosa, tienes una pregunta y además había escrito una pregunta, así que tiene, no sé si es la misma pregunta, me imagino. No, no es la misma. Bueno, dale, ¿Cuál? O te digo las dos preguntas. la que tú quieras. Te digo las dos entonces. Ya. Bueno. Quería saber qué diferencia hay entre un sueño y una pesadilla. O sea, cómo uno sabe lo que es si es un sueño o una pesadilla. Ya, de una pesadilla no hay duda de qué se trata, es una cosa horrorosa. Ya. Vuelve, pero papá, mamá, no, eso no quiero volver allá. Eso es una pesadilla, ¿sí? Es muy duro, muy pesado en la densidad, el miedo, huyendo, no, es pesadísimo. De eso no se olvida uno que tuvo una pesadilla, sabe, inmediatamente despierta agitado y uno cree que no va a poder volver. Es muy pesada una pesadilla. Y el sueño es otra cosa distinta. Ya. Y lo otro, cuando mi mamá me tenía en su vientre, antes de nacer, ella sufrió como que le vino una crisis y se arrancó del hospital. ¿Eso me afecta a mí? ¿Me afectó a mí como bebé? No, la verdad que en general nosotros hay muchos procesos que tenemos que vivir porque nos toca, por esas deudas que traemos, ¿cierto? Y en general
Mira, siempre va a haber una afección porque nosotros desde la concepción, desde antes de la concepción, es decir, antes de que se una el espermio con el óvulo, inclusive antes de eso, todo lo que viven nuestros padres y principalmente la mamá va a tener alguna influencia en el resultado. Pero todo eso, Antes que nazca uno, antes que se junten, antes que se junten, inclusive ya todas esas vibraciones que están viviendo ¿ya? nuestros padres van a tener un resultado en la persona que vamos a ser nosotros. Pero todo eso está dentro del plan. O sea, por cuentas kármicas o por cuentas dármicas, esta clase, ¿cierto? Karma y Dharma es la número 13, la vamos a ver ya pronto. eh, Hay necesidad de ciertas experiencias. Entonces, uno dice, bueno, pero me afectó. Sí, si nosotros no hay nada, no hay nada inocuo. Todo va a tener un resultado en nosotros. Ahora, eso nunca va a ser realmente obstáculo para el desarrollo de la conciencia si nosotros estamos decididos a despertar nuestra conciencia. Ya. Nada, oye, que mis papás eran borrachos y que eran marihuaneros y que me tuvieron a mí. Bueno, le tocaba, pero ahora usted va a tener que trabajar, eso yo, nomás. Sí, porque Ya. los trae. Y así, lo que sea. No hay explicación ni excusa, porque el ego tiene siempre excusas para todo. No, es que resulta que yo no conocía a mi papá se fugaba, o mi papá le pegaba a mi mamá. Bueno, ya, eso ¿me afectó? Sí, claro. Ahora, no sabemos en qué magnitud ni de qué manera, eso es parte de la investigación particular de cada uno. Pero que sea un obstáculo que yo no voy a poder trabajar, no. ¿Por qué? Porque es el ego, en el fondo, que yo tenga, la creación que yo tenga va a ser mi propia, cierto, capacidad de confrontación a ese yo, el que hace la diferencia. Si yo tengo muchas ganas de liberarme de toda esa experiencia y de todo eso, yo voy a eliminar el ego. Que haya sido por la razón que sea que se desarrolló, eso es otra cosa. ¿Vale? Ya, gracias, Omar. Gracias, Rosa. Bueno, no sé si quedan dudas, consultas, inquietudes, pareciera que no. Se han despejado todas. Lo importante es practicar. Aquí, ¿cierto? Va a ser la receta sine qua non, ¿cierto? La receta, ¿cierto? Sin ningún, que para todo es que practiquemos. Porque de esto va a haber mucha diferencia en el trabajo, en este grupo que se está formando. La diferencia va a estar en los que practican, entre los que practican y los que no practican. Los que practican van a empezar a avanzar rápido. Los que no, se van a empezar a quedar más atrás. Y eso van a ser los que se van a ir. Se los adelanto. Esa es una primicia así, pero de primera fuente. Los que se van a ir del curso van a ser los que no practiquen. Sugerencia, practique, métale gana, busque experimentar, vivenciar, aunque no se entiendan los resultados a veces, luego poquito a poquito uno va a ir entendiendo, me pasó esto por aquello, no me desdoblé porque estaba de esta forma, o porque me quedé dormido muy rápido, la conciencia se me quedó dormida, y uno va a empezar a entender cómo es el proceso. Pero si no practica, no va a saber ni por qué, ni cómo, ni cuándo. Un día va a encontrar que no le hace sentido y se va a ir. Y bueno, está dentro del plan. Pero en la práctica, el plan es modificable por nosotros cuando el ansia, el ánimo es superior. ¿Ok? Voy con Constanza, aunque Rosa nos dice, ¿la frustración es un yo? Claro, tenemos un yo frustrado. Buena pregunta, Rosa. Sí, tenemos un yo de frustración y que se tira para abajo, de chuta, y no soy capaz. Y ahí es donde, de hecho, nosotros aquí en este trabajo vamos a meter las patas a veces, pero a fondo. Y la vamos a embarrar, pero con tutti. Y los yoes de frustración nos van a querer, ahí nos van a empezar a dar. No servís para esto, que lata, no siento fuerza, me siento desanimado, esto es difícil, en realidad quizás esto no es para mí, listo. Todos esos son un grupo de yoes grande que están haciendo todos los esfuerzos para sacarnos del trabajo. Y nos van a meter ideas. Y nos van a tratar de convencer a ultranza de que no sigamos. Entonces, este trabajo es para los porfiados, para la gente que tiene aquí clavado, ¿cierto? El desarrollo de la conciencia, como sea. Aunque lo esté pasando pésimo, aunque sienta que el ser me dejó botado, aunque sienta que esto no sirve, aunque lo sienta, y yo insisto, un día, pum, empieza la luz de nuevo a fluir.
Entonces, esto tiene que ver con eso, con lo que acaba de decir Rosa, con el ego. Y trabajarlo y trabajar y trabajar y no comerle el cuento al ego va a ser importante en este trabajo, ¿vale? Buena pregunta, Rosa. Constanza dice, de niña tenía muchas pesadillas, pero ahora ya no mucho, pero cuando tengo no las veo con miedo. Puedo despertar justo en el momento donde quizás podría darme miedo. ¿Eso está bien? Bueno, eso está bien, no sé si te refiere al hecho de poder despertarte cuando te va a dar miedo. Lo interesante es que de alguna manera ya quizás, entiendo Constanza, ya no estás teniendo ese terror, porque las pesadillas nos causan a veces un terror que uno quiere huir como sea de ese lugar. Si ya al menos no siento tanto terror, bueno, por lo menos hay algo que está ocurriendo, que estás poniendo bajo control esa situación. Lo que va a ser interesante comprender con el propio trabajo que si nosotros nos estamos viendo muy envueltos en pesadillas, pueden haber factores que vamos a tener que trabajar, que quizás nos están estimulando esa visita constante a esos espacios psicológicos, porque finalmente son tus propios espacios psicológicos, pero que son de mucha densidad, y son horrendos, son pesados, son muy desagradables. Entonces, probablemente lo que va a tocar es hacer algunos estudios ahí de yoes característicos que están llevándonos allá a esos lugares, y eso ya va a ser un trabajo personal de Constanza. Constanza va a tener que meterse a estudiar eso, ya veremos cómo se hacen esos estudios, y sí, lo interesante es que poco a poco empecemos a comprender lo que está ocurriendo allá, porque lo que buscamos al despertar la conciencia es que, voy a decir aparentemente una redundancia, pero no lo es que seamos capaces de tomar conciencia, es decir, saber a ciencia cierta qué es lo que pasa con todos nuestros procesos mentales, emocionales, ¿sí? Del deseo, sexuales y motores. Es decir, todos los fenómenos que ocurren en nuestra máquina humana, en los 5 centros de nuestra máquina humana. Esto lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, la del día viernes. Vamos a estudiar los centros de la máquina humana. Entonces, cuando una persona se tiene que hacer consciente o está buscando despertar la conciencia, quiere decir que se debe hacer consciente de todos los procesos que vive en las emociones, los pensamientos, los deseos, lo sexual y lo motor. Es el mundo motriz de la acción. Tenemos que lograr eso. Entonces, dentro de eso, hay experiencias como las que tú relatas, Constanza, de las pesadillas que están vinculadas, ¿cierto? Desde lo que pasa en nuestra realidad psíquica, que está aquí en el físico, y nuestra realidad psíquica, que está en las infradimensiones nuestras. Todo esto va a ir quedando cada vez más claro en cada una de las clases, son complementarias. Hay una clase específica que trata estas infradimensiones, que es la número 9, que se llama las infradimensiones. Entonces ahí vamos a ir entendiendo cómo nuestra psiquis está reflejada en esas profundidades y cómo vamos a poder empezar a sacar desde allá ciertas claridades de nosotros mismos. Y esas claridades son las que nos van a dar luces de lo que tenemos que trabajar hoy aquí a nivel físico. Así que, Constanza, más que si está bien o está mal, en el fondo es que vamos a ir para allá y a hacernos conscientes de todos esos fenómenos. ¿Vale? Así que a seguir en el curso viendo cómo llegamos allá. Entiendo, dice Constanza, gracias a ti también. Bueno, tarea para todos nosotros, desdoblamiento astral. Hoy, urgente. Es una tarea que debemos cumplir. Es una tarea que nos va a ayudar enormemente. No lo dejemos para mañana, por la razón que sea. Metámonos hoy, mañana, hasta que lo logremos. Esto se hace a punta de práctica. Practicar y practicar y practicar, porque la práctica hace al maestro, a la maestra. Necesitamos meternos así en serio. Y ahí en realidad uno dice, ahora sí estoy metiéndome en el conocimiento de sí mismo, ahora sí que estoy metiéndome en este desarrollo del ser, que es cierto, experimentando físicamente, aquí con la psiquis y en el astral, vamos a empezar a recibir información si nos empezamos a meter allá conscientemente. Un abrazo, mucho ánimo, y vamos a experimentar, a lograrlo. Basta de excusas, basta de miedo, basta de peros, lo vamos a conseguir. ¿Vale?
Fuerza, ánimo, y si Dios quiere nos vemos el viernes. Mucho, mucho, mucho ánimo. Mucha fuerza. Un abrazo, cuídense, gracias por estar allí y si Dios quiere nos vemos pronto. Que estén bien. Muchas gracias a todos ustedes, Rocío, Rosa, Soledad, Víctor, Santiago, Pía, Paula, Catherine, Pía es mi esposa, ahí está. Alexander, Rafael, Constanza, me queda además nombrar a Alejandra, Alexander, gracias Soledad también a ti, Catherine Montenegro, Montserrat, Rodríguez, Rafael, Víctor, Jocelyn, Santiago, bueno, a todos y cada uno de ustedes, muchas gracias. Y vamos por la práctica, que la teoría no nos va a sacar adelante, sino que la práctica. Vale, chao, chao, que estén muy bien. Gracias, Mar. Buenas noches. Gracias, Rosa, cuídate, qué bueno estar viéndote ya por acá. Bien, gracias. Sí. Alegría nos da. Jocelyn, muchas gracias también a ti. Hernán, bienvenido, ¿ah? Qué bueno que estás metiéndote a las clases. Un abrazo. También está Víctor, Jocelyn y Alejandra.